aquí, que pasan cosas de alguna manera. Ovidio Martín Castellano, miembro de la Junta Coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en Santiago de Cuba. Bienvenido. Gracias. Y Zeus Texidor, que es también joven, todos somos jóvenes en esta mesa, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, llegó hace un año aquí y nada, es parte de la historia, porque la UNPACO está haciendo historia sin dudas en alguna clase. Y he invitado también a Peter Ortega, que es un crítico de arte, ya familiar para todos ustedes en nuestra mesa, para que nos ayude un poco a poner en contexto sociológico no solo lo que ocurre con UNPACO, sino lo del Mundial de Fútbol. Yo, que soy un hombre testarudo, sigo a pesar de la vergüenza del primer juego con la gorra de España, porque... Nada, porque me la compré y no la puedo devolver. No, pero tengo esperanzas todavía. Vamos a empezar, Peter, hablando un poco de estas imágenes que ustedes nos traen del cacerolazo en Palma Soriano y que nos cuenten exactamente. Vamos a ver. A mí las imágenes me resultan muy atractivas porque cuando yo era niño, yo nací ya con el comunismo, ¿no? Aunque no se note, que parezca que soy prehistórico, se hablaba de un cacerolazo que hubo en Cárdenas. Era como una leyenda urbana y yo decía, pero ¿verdad? Y sonaron, ¿sabes? Y aquí vemos estas imágenes y la pregunta obvia es, ¿por qué ya no es abajo el comunismo? ¿Por qué ya no es abajo Fidel? ¿Por qué ahora es abajo el hambre? ¿Por qué? Bueno, realmente vemos aquí cómo estos activistas de la Unión Patriótica de Cuba salen dando este toque de cacerola, abajo el hambre, porque es lo que más daño está haciendo a la sociedad en Cuba por tanto tiempo, muchos años de miseria, donde ya las personas no pueden vivir bajo esta condición. Y toman como determinación salir hacia las calles a exigir la libertad, la democracia y, aparte de todo esto, el hambre, que es lo que tanto agobia a los cubanos hoy en día. ¿Tú crees que el discurso social del cual se había apropiado el gobierno cubano y la izquierda en general a nivel mundial es más fácil de convencer a las personas a que se sumen, aunque me suena robaina la frase esa de súmate, es más fácil llegar al corazón del pueblo con un mensaje social que con un mensaje muy burdamente político, aunque sea legítimo? UNPACO como organización trata de hacer llegar a las personas en la calle, es decir, porque ve la salida en la calle. Es decir, muchas personas se suman en la actualidad por eso, es decir, porque dicen, si ellos pueden, yo también puedo. Y por eso es que tú ves hoy en día que es en Palma Soriano, en Santiago, en Bayamo, en Cárdenas, o sea, en diferentes zonas del país. Peter, en Cuba, a mí me da la impresión a veces que hay gente que vive en el exilio en Cuba. Hace muchos años llegó un opositor y me dijo, Fidel no dura 6 meses más. Y entonces yo dije, qué interesante, porque no lo estamos diciendo nosotros de afuera, lo está diciendo alguien desde adentro, ¿no? Y me di cuenta con el tiempo, conversando con él, que se había encerrado en una burbuja. ¿Es posible que la oposición se haya encerrado en esa burbuja y que hay gente que vive esa Cuba y hay otros que viven, gente que te dice no pasa nada, están, qué sé yo, viviendo la noche de La Habana sin enterarse de que esto se juega en la vida todos los días? Claro, eso es curioso y es muy interesante. Pero primero quería comentar la pregunta que le hacías a ellos. Yo creo que la oposición ha hecho un cambio de estrategia bien interesante. Porque ellos se dan cuenta que hablarle a la gente de pluripartidismo, elecciones libres, democracia, eso a la gente le entra por un oído y sale por el otro. Pero cuando le habla, es duro, pero es así, porque la gente está pensando en el plato de comida, más nada. La gente en Cuba está pensando en el huevo frito, en el bistec, y en el pan y en el circo. La gente no piensa en una estrategia para la nación, en una estrategia política para el futuro más democrático de la nación. La gente está pensando en los zapatos que se va a poner. Entonces ellos, la oposición se está dando cuenta que cuando tú le hablas a la gente de
hambre, cuando le hablas de escasez de ropa, cuando le hablas de que tu casa se está cayendo, cuando le hablas de cosas concretas, la gente se suma más que cuando le hablas de un proyecto político para una nación que ahora mismo es duro, pero la mayoría de la gente no sé por qué, pero no están para eso. Y lo otro es que es interesante también eso que decías, que hay mucha gente jugándose la vida y desgraciadamente hay un porciento grande de la población que no los conoce. Pero eso sabemos por qué, porque el control es muy férreo de la información, porque muchas veces estos blogs están vetados y no se pueden leer al interior de Cuba, porque estas figuras de la disidencia no tienen impacto en los medios, en la prensa, en la televisión, y entonces como no los ven, no los leen, no tienen cómo acceder a ellos, sí, la enteran cuando los ven por la calle, pero es desgraciadamente el poder ha tratado de crear una barrera y de satanizar a la oposición para que cuando tú los veas en la calle te vayas por miedo. Sí, o lo veas como un grupo que te va a crear problemas, ¿no? Me decía un amigo, rapidito, me decía un amigo hace poco, fíjate, el poder ha logrado el pánico ese, me decía un amigo hace poco que vive acá, que fue a Cuba, y no voy a decir el nombre, pero que fue a Cuba, entonces iba en un carro, vio a las damas de blanco por la Quinta Avenida y bajó la ventanilla del carro y le dijo, Dios las bendiga, y dice que una de ellas enseguida sacó el celular y le tiró una foto, y él dijo, ¿esa es segurosa? Si me tiró una foto, porque esta está infiltrada, y dijo, yo no voy más a Cuba y no sé qué tipo. O sea, el pánico que el poder ha logrado crear, ¿no? Que de pronto la gente, sí, a veces ve a las damas blancas y se mandan a correr por miedo en Cuba, ¿no? Él dice una cosa interesante. ¿Tú crees que el cubano solo responde al discurso del plato de comida y el par de zapatos? No. Pienso que el cubano realmente necesita de todo tipo de la obra social. Una cosa es que necesita y otra cosa es que te pregunté si responde. Sí, responde. ¿Responde al discurso político también? Responde en el momento dado al discurso político cuando uno llega por medio de la obra social y también lo lleva a que debe de haber un cambio político en Cuba, también se percata y muchos se están sumando hoy a nuestra organización, por supuesto, mediante lo que es la obra útilmente social, la obra, el deporte, la cultura, pero aprovechamos la oportunidad y le penetramos completamente lo que es lo político, porque es necesario. Tiene que haber un cambio en la cima, en la cúpula, totalmente. Hay una cosa peligrosa también. Si solo se hace si la estrategia solo está basada en el plato de comida y en el par de zapatos, el día que el gobierno provea el plato de comida y el par de zapatos, entonces claro, se acabó, ¿no? Ahora, lo que hay una gran desconfianza de que lo logren hacer, ¿no? Por el camino que vamos. Claro. Vamos a una pausa, ¿no? Aquí hay comerciales. En Cuba, en la televisión no hay comerciales todavía. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver todo este show mediático del fútbol y cómo la gente lo está viendo, más que viviendo dentro de Cuba. Tenemos opiniones recogidas allí y algunas imágenes. Volvemos enseguida. A mí me gusta Brasil. Quiero que sea Brasil, quiero que sea Portugal, por Cristiano Ronaldo. Cualquier lado que gane, me gustaría ganar. Me gustaría que fuera el campeón. Este programa es presentado por Saudis Toyota. Bueno, hablábamos de las varias Cubas que existen, siempre existieron, ¿no? Mientras había gente peleando contra la dictadura de Machado, había otros bailando en los cabarets nocturnos, en el Montmartre, mientras se peleaba contra Batista, etcétera, etcétera. Siempre ha ocurrido así en todas partes del mundo, pero aquí el esfuerzo ese que hacen ustedes se ve apagado, lamentablemente, sobre todo en una fecha como esta, por el Mundial de Fútbol. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un país que se preparó para el béisbol de repente ve que el fútbol le va robando y robando terreno? Sospecho yo, ¿no será que como no ponen las grandes ligas, debido a que hay muchos cubanos, y sí ponen el fútbol profesional, se les ha colado un caballo de Troya inesperado o eso estaba fríamente calculado? Bueno, yo soy un poco antideportivo, yo de deporte no hablo mucho, pero yo sí creo que el fútbol, por lo menos en mi generación, ha estado tan o más arraigado que el béisbol en el gusto popular. Es una fiebre, así, una obsesión. También yo hay lo una sentía cosa... en mi beca, yo lo sentía en las calles, en mis vecinos, en la universidad. La gente tiene una obsesión por el fútbol que puede ser incluso superior a la del béisbol, ¿no? Porque el fútbol no es solo deporte, es moda, es peinado, es anú, es las grandes cubano, estrellas. Exacto. Y también el cubano es muy de moda. El cubano es, desgraciadamente, a veces es una persona que
que se sienta a ver el fútbol porque está de moda y hay que verlo, aunque no sabe ni lo que está viendo, pero es para después estar hablando de que, o las chiquillas porque me gusta Cristiano Ronaldo, es muy de farándula, ¿no? Y al final es un fenómeno. El cubano vive muchas veces de la apariencia y no de la esencia. Entonces al final tengo carencias severas, pero voy a ver un partido de fútbol porque de todos modos, como mismo a veces la casa se me está cayendo, pero tengo que gastarme todo el dinero en un diente de oro porque la ostentación y la apariencia y la moda y estar en todo... En mi época el diente de oro era muy cheo. No sé hoy en día si estará de sigue moda. siendo cheo, pero es un síntoma de... Era el colmo de... Lo usaban los Aceres Consorte, Molina Cumba y la Curiñán. Que también eran mis socios, ¿eh? No, los de Oye, pero ustedes hicieron este cacerolazo el viernes. El viernes ya estaba el Mundial, ¿no? Andando, ¿no? Sí. Y es más difícil en medio de eventos como este salir a la calle, o ustedes ni siquiera piensan en eso y van a lo que hay que ir. Salimos a la calle este día viernes porque en Santiago de Cuba se estaba realizando ese día un juicio a 10 activistas de la Unión Patriótica de Cuba que llevan 1 año y 6 meses en prisión. O sea, disculpa que puede ser oportunista eso también. Esperan a que haya un evento para hacer un juicio como esperaron a la invasión de Irak para meter preso a todo el mundo durante la Primavera Negra del año 2003. Buscando la manera ¿no? hacer un entretenimiento, concentrar a las personas porque sabían claramente que los activistas de la Unión Patriótica no se iban a quedar cruzados de manos ante esta injusticia que se iba a realizar este día. Y como estrategia, estos activistas de la Unión Patriótica de Palma tomaron como determinación hacer 2 manifestaciones públicas al unísono. Mientras que en Santiago de Cuba otros activistas estaban solidarizados con la causa de estos activistas que estaban siendo enjuiciados y salieron también más de un centenar, más de casi una centena casi una centena de activistas por las calles de Santiago de Cuba también pidiendo el cambio y la liberación de estos jóvenes que habían sido enjuiciados. Vamos a ver unas imágenes, no sé si las tenemos a mano, de esta salida por las calles. Estas imágenes que van ahí, esa es la... Adelante. Y dama de blanco, acompañando a los familiares de los activistas que van a ser juzgados por el sistema castrista hoy por su forma de Esto es frente pensar. al tribunal, ¿no? Esta no es una manifestación. Frente al tribunal. Esta muchacha que habla ahí es la madre de 3 de los activistas jóvenes, 2 de ellos, 16 años, entraron a prisión, hoy tienen 18 años de edad en prisión y ella es la madre de 3 de ellos. Y ella también fue enjuiciada en este juicio también. Quedó sentencia esperando concluso para sentencia. Que es el término que se usa en el país. Hablando de cosas oportunistas, hay que recordar que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que crea un gran escándalo, por supuesto, fuera, ellos tratan siempre de trasladar el problema hacia afuera, sirvió, porque en ese 24 de febrero se iba a hacer una gran reunión, hace ya 20 años, imagínate tú, una gran reunión nacional de opositores. Todos los grupos opositores que le estaban reclamando que se unieran, iban a reunirse en La Habana. Bueno, destruyeron la reunión, metieron preso a todo el mundo porque la atención estaba centrada, por supuesto, en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. O sea que estas son estrategias súper pensadas. Al margen de todo eso, me sigue llamando la atención el tema del fútbol. Tenemos imágenes de los niños jugando en la calle, en medio de la vía. Hay momentos en que pasan los automóviles y tienen que retirarse para ver, para que los carros pasen, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar algunas opiniones de la gente en Cuba sobre este Mundial de Fútbol. Bueno, el fútbol es un espectáculo muy grande que se está esperando hace 4 años, donde los jugadores pueden dar su mejor capacidad y pueden lucir. Y de ahí depende mucho el resultado del Balón de Oro del próximo año. El fútbol es un deporte muy fuerte, pero no es agresivo. Y es un deporte que le gusta mucho a la juventud, ya que está en todas las emisoras de televisión, ya que mundialmente, y es un deporte que a la juventud lo distrae mucho y lo activa físicamente en su vida. El Mundial ahora va a estar mejor que los otros pasados. Argentina, España, que tienen equipo, Brasil, que tiene un equipo muy bueno, Alemania, y Alemania no tanto porque ya son los más. ¿Cuál es tu equipo favorito?
Alemania. Es una sede bastante perfecta, una sede buena en Brasil. Juegan buen fútbol, pero no soy brasileño. Claro, soy argentino. Mi ídolo es argentino. A mí me gusta Brasil. Quiero que sea Brasil, quiero que sea Portugal, por Cristiano Ronaldo. Cualquier lado que gane, me gustaría ganar. Me gustaría que fuera el campeón. La gente, en vez de estar discutiendo sobre los temas importantes, sé que pasa en todas partes del mundo, están preocupados por... Aquí también, aquí hay muchos problemas graves, estamos entretenidos siguiendo la pelota. Y claro, al poder le conviene, ¿no? Es lo que yo te decía ahorita, en Cuba hay problemas serios en qué pensar y la televisión está empeñada en los canales educativos en enseñarle a la gente quién es Marcel Duchamp, quién es Francis Picabia, cuando hay otros problemas más serios, ¿no? Pero forma parte de esa estrategia de evasión, de ideologización, ¿no? Y yo creo que en cuanto al fútbol... Bueno, los niños ahí jugando en medio de la calle. En mi época se jugaba cuatro esquinas, que era béisbol, y ahora... Bueno, a mí cada vez que veo un reportaje, disculpa que interrumpa, lo que me da esta pena a veces pero esos niños están jugando en medio de la calle, ahí del malecón, eso ahí que es atrás del Hotel Nacional, me da la impresión, ¿no? No, y es importante también ver qué es lo que sucede con esto. El fútbol también, solamente con un balón, ya los niños están resolviendo su situación. El béisbol es un poco más complicado para el problema económico, ya que hay que combate, guantes, pelota, es un poco más difícil también. Y hoy no existe un campo donde puedan jugar el béisbol, y esto lo hacen en cualquier lugar ya en las calles de Cuba. Y la pelota esa no logro saber bien de qué está hecha, ¿no? Porque es un material como amorfo. Ajá. Ahora, me llama la atención, voy a enseñarle un video, que es viejo ya pero alguien que acaba de llegar de Cuba me dice, está La Habana llena de banderas de Brasil, de Argentina, de Alemania, cosa que antes estaba también en mi época rarísimo, ¿no? Porque nada más la bandera cubana, la que estaba autorizada a utilizarse. Este es un video de hace unos años atrás, donde hay un señor que hizo una bandera en su pueblo de Brasil, creo que era, y vino la policía y le dijo, ¿y eso qué cosa es? ¿Esa bandera de dónde es? Y ahí se formó un rollo, pero poco a poco el pueblo se ha llenado de banderas. No sé si lo tenemos, vamos a ver. A partir del Mundial del 82 comencé algo que se volvió después una tradición en el pueblo. Logré conseguir una bandera brasileña, la hice en el techo de mi casa. Cuando subí la primera bandera, se presentó en mi casa un policía, apellido Batista. En ese momento yo no estaba en mi casa, mi mamá le trató de explicar, pero de todas formas insistió en esperarme. Y cuando yo llegué, me dijo que qué significaba esa bandera. No sabía ni de qué país era esa bandera. Y me dijo que tenía que bajarla. Yo le dije que no las iba a bajar, que yo era feliz en este país solamente un mes cada 4 años. Entonces después fue, si mal no recuerdo, en el año 94 o en el 98, ya entonces prendió esta tradición que le hablo, que salió la primera bandera que no era brasileña, pusieron una argentina. Yo lo seguí. Yo soy fanático, defensor de la Argentina. Y entonces ya después, a partir del año 2002, si mal no recuerdo, Corea y el Mundial de Corea y Japón, ya sí prácticamente se llenó el pueblo de banderas. A punto de que después, en el 2006, salieron más todavía, y en este último 2010, ya el pueblo, en el mástil de mi casa, uno podía subir y podía contar fácilmente más de 25 o 30 banderas entre brasileñas, alemanas, argentinas, italianas, francesas. O sea, que se volvió como una tradición. Eso es lo que dice Seo. Antes las banderas esas nada más estaban en las embajadas, ¿no? Está la embajada mira, la embajada de España está allí. Ahora, si en Cuba hay dificultades para conseguir telas para hacer la bandera cubana, ¿de dónde rayos salen todas esas banderas? Y tendrán que pedirlas, si vienen de afuera, con 4 años de anticipación. Porque mira lo que está pasando con los paquetes que envía la gente a Cuba. Que tengo unas imágenes mira esto. Estos son el destino de los paquetes que se están mandando, que se demoran porque nada más tienen una máquina de rayos X de las 3 que había,
Y entonces lo quieren pasar todo por ahí para saber si hay bombas, drogas, en realidad para saber si hay cosas para televisores, para antenas, USB, eso es lo que están buscando, ¿no? Y entonces, mira, todo eso está acumulado allí por completo. Tienen un retraso que acaban de reconocer inmenso, así que si mandaron banderas para el Mundial de Brasil, les va a llegar para el próximo Mundial dentro de 4 años. No, yo creo que eso que tú decías es interesante. O sea, es la misma pregunta que uno se hace cuando uno va a una tienda en Cuba. Por ejemplo, yo a veces caminaba por las tiendas. Tú vas a la tienda del Hotel Saratoga, del Hotel Coiba, de todos los hoteles, son tiendas carísimas. Que un par de zapatillas te pueden costar $200. Y tú ves un montón de gente, cubanos de pie jóvenes, comprándose esos zapatos. De $200, comprándose un jean de 80. La gente que la casa se les está cayendo. Y tú dices, ¿de dónde sacan el dinero? O sea, es lo mismo que de dónde sacan el dinero para hacer banderas. O sea, porque hay una estética, es lo que te decía, ¿no? Una estética de la apariencia más que de la esencia y de la ostentación. Si te consuela, no es un problema solo de los cubanos. No, claro que no. No somos más malos. Cuando se cayó el muro de Berlín y pasó el primer año, lo que descubren los alemanes occidentales es que lo primero que se compraban, los que venían de la Alemania comunista, no era algo para arreglar la casa o para sus necesidades más prioritarias, sino un Mercedes-Benz. Todos estaban locos por tener un Mercedes-Benz. Porque el Trabant, que era el carro alemán de un solo cilindro, ¿no? Que era por cuerda casi, que fabricaban los comunistas, los tenía locos. Así que yo creo que es una reacción del ser humano en todas partes. Cuando un coreano del norte logra escapar a Corea del Sur, lo primero que se compra es un Samsung. No, es que nadie escapa del consumismo. Ahora mismo yo llevo un año nada más en este país. Con su mismo jean, con su misma camisa, ¿no? No, pero yo mismo llevo un año nada más en este país y todavía yo quiero tener un iPhone 5 y me lo compré. Pero qué necesidad tengo de estar gastando $100 y pico todos los meses con T-Mobile en un iPhone 5. Pero es que el ser humano es así, o sea. Lo que pasa acá también es, en Cuba las posibilidades son muy cortas. Entonces, en lo que quizás un jean, un simple jean, en Cuba te cuesta $25 o $30, aquí cuando el cubano llega uno dice, wow, mira el pantalón ese, 12 pesos, o 6 pesos, 5 pesos. Yo estaba enamorado de una muchacha en la secundaria y cuando me conseguí un jean fue cuando pude ligarla, así que tiene sus ventajas. No, mentira, es un cuento, me acabo de inventar eso. Ya volvemos de la pausa.